Comenzaremos ahora sí a estudiar el movimiento de los fluidos, pero teniendo en cuenta las causas que lo provocan, es decir que vamos a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la parte de la física que se suele denominar dinámica. Y vamos entonces a tratar el tema de dinámica de los fluidos, comenzando por el caso de los fluidos perfectos. Como definiciones, nos referimos a la dinámica de los fluidos o a la hidrodinámica cuando estudiamos el movimiento de los fluidos teniendo en cuenta las causas o las acciones que provocan esos movimientos y son en definitiva las fuerzas. Habíamos hablado sobre el fluido ideal y habíamos dicho que es aquel que no tiene resistencia a las fuerzas de corte, es decir, que son los fluidos no viscosos. Cuando nos referimos a dinámica de fluidos perfectos, en definitiva, estamos considerando que el fluido es incompresible y no viscoso, que será la condición de los fluidos que vamos a tomar en estas clases, ¿sí? Pero entonces, cuando nos referimos a las acciones sobre un elemento fluido, tenemos que ver entonces cuáles son las fuerzas que intervienen. Los distintos tipos de fuerzas que vamos a tener los podemos caracterizar entonces como fuerzas de superficie, que son aquellas que provocan las partículas adyacentes a la considerada y que por supuesto se transmiten a través de la superficie y la partícula. Acá ya vamos a ver que tenemos dos tipos de fuerzas de superficie, las normales y las tangenciales. Después también tenemos las fuerzas de masa, que son, como ya hemos visto, las que provienen de campos exteriores. Acá podemos hablar, por ejemplo, de campos eléctricos, campos magnéticos, pero en general nosotros en hidráulica nos vamos a referir al campo debido a la aceleración de la gravedad. Estas fuerzas de masa se aplican sobre la masa de las partículas y pueden considerarse como concentradas en el centro de masa de la porción de fluido que estamos considerando. Y estas fuerzas de masa también sabemos que son proporcionales al volumen del elemento sobre el que está actuando la fuerza. En el caso de dinámica, como podemos tener aceleraciones, aparecen también las fuerzas de inercia. Estas fuerzas, entonces, como acabo de decir, son debidas a la aceleración del flujo y se oponen a la dirección de las restantes fuerzas que actúan sobre las partículas, es decir, que se oponen a las fuerzas de superficie y a las fuerzas de masa. Como veremos, estas fuerzas de inercia están asociadas a lo que sería en la mecánica clásica la segunda ley de Newton. Entonces, yendo ya a caracterizar cuánto valen estas acciones que generan un movimiento, respecto de las fuerzas de superficie, habíamos dicho que teníamos fuerzas de superficie normales y tangenciales. Las fuerzas de superficie normales son las debidas a la presión, ¿sí? Entonces, podemos decir que estas fuerzas de superficie normales van a estar dadas por el producto de la presión por el área, en forma diferencial. Un diferencial de fuerza de superficie normal va a ser la presión por el diferencial de área, y las fuerzas de superficie tangenciales van a ser iguales a los esfuerzos de corte por el área. Pero habíamos dicho que íbamos a trabajar con fluidos perfectos. Y como la consideración respecto de fluidos perfectos era que aparte de ser incompresibles eran no viscosos, es decir, que la viscosidad es cero, si uno puede representar las fuerzas de corte a través del producto de la viscosidad por los gradientes de velocidades, por ejemplo, para los fluidos newtonianos, podemos ver que las tensiones de corte, cuando los fluidos son no viscosos, van a ser igual a cero. Entonces, cuando hablamos de fuerzas de superficie normales, cuando vamos a hablar de fuerzas de superficie, solo vamos a considerar las fuerzas de superficie normales y no las tangenciales cuando
los fluidos son perfectos, es decir, no viscosos. En relación a las fuerzas de masa, en lo que sigue vamos a considerarlas exclusivamente debido a la atracción gravitacional terrestre. Si bien vamos a hacer análisis en forma general y que son válidos para cualquier tipo de fuerzas de masa, en realidad en hidráulica, salvo algún caso particular como cuando vimos en el caso de equilibrios relativos, en general vamos a tomar solo las fuerzas de masa que corresponden al campo gravitacional terrestre. Y después, por último, tenemos las fuerzas de inercia, que como les había comentado en la mecánica, estas fuerzas de inercia están asociadas a lo que sería la segunda ley de Newton y son del tipo de fuerzas tipo F igual a masa por aceleración. O sea, las fuerzas de inercia las podemos representar como el producto de una masa de la masa del elemento que estamos considerando por la aceleración de dicho elemento. Una vez planteadas cuáles son las fuerzas que van a intervenir en el análisis de la dinámica de los fluidos perfectos, vamos a hacer el desarrollo de las ecuaciones fundamentales. Las ecuaciones fundamentales para este tipo de fluidos perfectos va a ser, en definitiva, la obtención de la ecuación de Euler. Ya vamos a ver cómo. Para eso, vamos a considerar, como hemos hecho en temas anteriores, un paralelepípedo elemental de dimensiones de x, de y y de z, que tiene una masa específica ρ, y este paralelepípedo elemental está en el interior de un líquido perfecto que está en movimiento. Entonces, en ese caso, vamos a empezar a ver cuáles son las fuerzas que intervienen sobre este paralelepípedo elemental. Dijimos que las únicas fuerzas de superficie que iban a actuar en este caso van a ser las fuerzas de superficie normales. Y por supuesto, las fuerzas de superficie van a actuar sobre las caras o sobre la superficie exterior de nuestro elemento diferencial. Entonces, sobre cada una de las caras de este cubo, vamos a tener una fuerza de superficie normal que va a estar dada por la presión en el centro de esa cara por el área de la correspondiente cara. Tomando cualquiera de las direcciones, por ejemplo, las caras que tienen área de x por de z, es decir, esta cara de aquí o esta cara de acá, podemos ver que en la dirección y vamos a tener una fuerza que va a estar dada por la presión en esta cara por dx por dz y la presión en la otra cara que va a tener sentido opuesto, y la fuerza de superficie normal sobre esta cara que va a tener sentido opuesto a la de la cara de aquí, va a ser P más la variación de P en la dirección Y por diferencial de Y por el área de la cara. Lo mismo lo podemos plantear para el eje Z o para el eje X. Entonces, en definitiva, para los tres ejes vamos a tener la siguiente ecuación de equilibrio de fuerzas normales sobre nuestro paralelepípedo elemental. Es decir, por ejemplo, en el eje Y, que es el que habíamos tomado recién como referencia, uno puede decir que la fuerza de superficie normal va a estar dada por P por dx por dz, menos, fíjense porque va en el sentido contrario al eje Y, P por la variación de la presión respecto de Y diferencial de Y por dx por dz. La diferencia esta no va a ser ni más ni menos que menos la variación de P respecto de Y por dx por dy y por dz. Y para los otros ejes podemos actuar de la misma manera para obtener la expresión de la fuerza de superficie normal sobre el paralelepípedo en cada dirección. Respecto de las fuerzas de superficie tangenciales, habíamos dicho que en este caso, como tenemos un fluido perfecto, van a ser nulas porque no tiene viscosidad el fluido. Respecto de las fuerzas de masa, vamos a trabajar de la misma manera que hicimos en hidrostática,
considerando una fuerza F por unidad de masa. Si es una fuerza por unidad de masa, va a tener, por supuesto, unidades de aceleración. Y esta fuerza F la podemos proyectar en los tres ejes. Y vamos a tener que esta fuerza F en los tres ejes va a tener componente X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, donde para cada caso, por ejemplo, X por el diferencial de masa va a ser X por ρ por el volumen del elemento diferencial, es decir, de X, de Y y de Z. Lo mismo podemos trabajar con la componente X, con la componente Y y con la componente Z. Ya vamos a ver, acá está puesto, ya vamos a ver que si bien estamos ahora haciendo un planteo general, donde podemos considerar cualquier campo de fuerzas de masa, ya al final del tema veremos cómo se aplica cuando consideramos solo el campo gravitacional terrestre. Respecto de lo que habíamos visto en hidrostática, tanto las fuerzas de superficie normales como las fuerzas de masa tienen un tratamiento similar al que realizamos cuando vimos las ecuaciones de Clairaut, pero ahora, como hay movimiento, pueden aparecer fuerzas de inercia que son asociadas a la aceleración sobre el elemento, ¿sí? Y van a estar asociadas sobre la aceleración total. Recordemos que la aceleración total es la aceleración local más la aceleración convectiva. Entonces, las fuerzas de inercia van a corresponder al diferencial de masa de nuestro elemento elemental por la aceleración total. Y la aceleración total es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, y como es una aceleración total, que es la suma de la local más la convectiva, fíjense que acá hemos puesto la derivada total de la velocidad respecto al tiempo. Si uno proyecta esta expresión en los tres ejes coordenados, podemos decir que la aceleración en cada uno de los ejes va a estar dada por ρ por dx, dy, dz. Este es el diferencial de masa porque es la masa específica, es masa sobre volumen, por volumen me queda masa, por la derivada total de u respecto de t, cuando lo proyectamos en el eje x, y va a quedar ρ por el diferencial de volumen por la derivada total respecto de la derivada total de b respecto de t en la dirección y lo mismo podemos hacer en la dirección z. Cuando aplicamos entonces la segunda ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración a cada uno de los tres ejes, y haciendo algunas simplificaciones, es decir, por ejemplo, eliminando los de x, de y, de z y los ρ, finalmente nos va a quedar que la derivada total de u respecto del tiempo es igual a esta fuerza de masa por unidad de masa en la dirección x, menos 1 sobre ρ por la derivada parcial de la presión respecto de x. Esto sería en el eje x y tendríamos ecuaciones similares para el eje y para el eje z. Estas, como están representadas en cada uno de los ejes, son expresiones escalares, tienen dimensiones de fuerza sobre masa. Fíjense que están puestos en términos, por ejemplo, de x, de y y de z, que eran fuerzas de masa por unidad de masa, es decir, que las dimensiones de cada uno de estos términos es fuerza sobre masa, y esta sería la expresión general de Euler en formato escalar. Normalmente hablamos yo van a ver que normalmente digo Euler, a veces digo Euler, pero bueno, en definitiva que diga Euler o Euler es lo mismo, ¿sí? Si uno interpreta que estos son las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, uno puede expresar esta ecuación de Euler en forma vectorial y nos va a quedar entonces que la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, derivada total, es igual a la fuerza de masa por unidad de masa menos 1 sobre ρ por el gradiente de la presión. Esta entonces
es la expresión vectorial de Euler, que es equivalente a las expresiones escalares de Euler en los tres ejes. Recordemos que cuando ponemos la expresión vectorial de Euler y tomamos la derivada total, como el vector velocidad es función del espacio y del tiempo, la derivada total del vector velocidad respecto del tiempo lo podemos poner como la derivada parcial del vector velocidad respecto del tiempo, más u por la derivada parcial del vector velocidad respecto de x, más b por la derivada parcial del vector velocidad respecto de y, más w por la derivada parcial del vector velocidad respecto de z, tal como habíamos visto cuando vimos el tema de cinemática. Acá tenemos, como para que ustedes lo conozcan, a Leonhard Euler. Nació en Suiza en el año 1707 y murió en Rusia en el 1783. Fíjense que el desarrollo de las ecuaciones fue hecho hace bastante tiempo. Y acá tenemos un billete de 10 francos suizos, donde, a diferencia de nosotros, que por ahí tenemos animalitos o próceres, para los suizos suelen poner personalidades de su historia, y ahí lo tienen, por ejemplo, a Euler en los billetes en Suiza. Habiendo hecho este paréntesis sobre quién fue Euler y dónde nació y cuándo hizo sus investigaciones, volviendo entonces ya a las expresiones de Euler escalares, podemos ver, si estas son las generales, que si consideramos que el escurrimiento es permanente, hasta ahora no habíamos hecho ninguna disquisición a ver si era permanente o impermanente, pero si es permanente, entonces tenemos que las derivadas parciales de u, de b y de w respecto del tiempo van a ser iguales a 0. Y si consideramos, como había comentado antes, que vamos a considerar las fuerzas de masa debidas solo al campo gravitacional terrestre, es decir, que x e y son 0 y z es igual a menos g, las ecuaciones de Euler las podríamos entonces reescribir como u por la derivada parcial de u respecto de x, más b por la derivada de u respecto de y, más w por la derivada parcial de u respecto de z, igual a menos 1 sobre ρ por la derivada parcial de p respecto de x. Entonces esta sería esta expresión desarrollada. Fíjense que eliminamos este primer término y no hemos considerado el valor de las fuerzas de masa en la dirección x. De la misma manera podríamos trabajar en el eje y en el eje z podríamos tener entonces el término de dw a dt, eliminando el término de derivada parcial en el tiempo, sería esta expresión de acá, y acá sí tendríamos la fuerza de masa por unidad de masa en la dirección z, que va a ser igual a menos g, menos 1 sobre ρ por la derivada parcial de la presión respecto de z. O sea, las ecuaciones de Euler generales, con la condición de permanencia y de considerar solamente las fuerzas debidas a la gravedad, la podemos representar en forma resumida de esta manera.